¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si en verdad conocemos toda la historia de la creación? Ahora imagina por un momento que existe un enigma profundo, un secreto que se mantiene oculto en los textos sagrados, algo que muy pocos se han atrevido siquiera a cuestionar. Un misterio que podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, ya había algo más. Las escrituras antiguas mencionan la existencia de unos seres llamados los hijos de Dios. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué papel jugaron en los acontecimientos primordiales? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué este tema se menciona tan poco en la actualidad? Quédate conmigo, porque hoy nos sumergiremos juntos en este enigma milenario, explorando no solo los pasajes más enigmáticos de la Biblia, sino también leyendas antiguas y teorías que desafían la comprensión tradicional de la creación. Y antes de que entremos a fondo en este misterio, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Leyendas y Milagros Bíblicos y a darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote estos relatos asombrosos que despiertan la imaginación y la fe. Ahora, respira hondo y piensa conmigo. Si estos seres ya existían antes de que el hombre caminara por primera vez sobre la tierra, ¿realmente podemos considerar a Adán como el primero de la creación? ¿O acaso había algo, o alguien, mucho antes? Podría ser que hubiera un propósito mayor que se ha mantenido oculto durante siglos, entre las sombras de la historia sagrada. Visualiza este momento. Estamos al inicio de los tiempos, antes de que el primer aliento de vida recorriera los pulmones humanos, antes de que el jardín del Edén floreciera en la tierra, antes incluso de que la luz fuera separada de las tinieblas. En ese instante primordial, los hijos de Dios ya estaban allí, contemplando la magnificencia del acto creador. Pero, ¿por qué estaban ahí? ¿Y qué función cumplían? Aquí viene un detalle que no muchos han notado. En el libro de Job, Dios hace una pregunta desconcertante. ¿Dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esto se encuentra en Job capítulo 38, versículos 4 a 7. ¿Lo percibes? Los hijos de Dios ya existían antes de que el mundo fuera establecido. Estaban presentes, regocijándose a presenciar la creación del universo. ¿Cómo es posible? Si Adán fue el primer hombre. ¿Y si te dijera que esta no es la única vez que aparecen estos misteriosos seres? En otras partes de la Biblia, los hijos de Dios se presentan, interactúan directamente con el Creador y participan en eventos que desafían la visión tradicional de la creación. Lo vemos, por ejemplo, en el propio libro de Génesis y nuevamente en Job. Esto nos obliga a replantearnos todo lo que nos han enseñado. Las tradiciones religiosas afirman que la creación comenzó y terminó en el Génesis. Pero, ¿y si hubiera huecos? ¿Y si entre los versículos de la Biblia se escondieran verdades que no han sido reveladas en su totalidad? Tal vez, la pregunta más inquietante sea, ¿por qué casi nadie habla de esto? Si las Escrituras mencionan a estos hijos de Dios, ¿por qué rara vez se profundiza en quiénes eran y qué hicieron? ¿Por qué las interpretaciones modernas los ignoran o los presentan como simples detalles sin importancia? ¿Habrá algo que no desean que sepamos? Antes de continuar, te invito a reflexionar una vez más. Si otros seres existieron antes de Adán, ¿el propósito de la creación giraba únicamente en torno a nosotros, los humanos? ¿O somos apenas una parte de algo inmensamente mayor, una realidad que apenas comenzamos a vislumbrar? Una vez despierta la curiosidad, prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la creación del mundo. Pero para descubrir quiénes eran realmente estos enigmáticos hijos de Dios, debemos sumergirnos en las Escrituras sagradas y redescubrir lo que durante siglos se ha perdido o olvidado. Y eso es precisamente lo que haremos a continuación. Si queremos entender el origen y la naturaleza de los hijos de Dios que existían antes de Adán, tenemos que regresar a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente encontramos allí pistas claras sobre estos seres? ¿O estamos frente a un conocimiento velado, oculto entre líneas? La verdad es que muchas personas leen la Biblia sin darse cuenta de que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en varias ocasiones, y no solo aparecen, sino que cumplen un papel fundamental en el plano espiritual, tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más reveladoras está en el libro de Job, capítulo 38. Allí, Dios desafía a Job preguntándole si entiende cómo fue cimentada la tierra. ¿Quién puso su piedra angular cuando las estrellas del alba cantaban y todos los hijos de Dios clamaban de gozo? Este pasaje nos muestra algo impactante.
Ellos ya existían en los albores del tiempo. Antes de que Adán respirara por primera vez, estos seres celestiales ya estaban presentes. ¿Quiénes eran entonces? Si seguimos la interpretación tradicional, podríamos pensar que estos hijos de Dios son los ángeles. Tiene sentido, pues los ángeles son descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina desde el principio. Sin embargo, ¿es esa la única explicación? Si revisamos otras partes del libro de Job, como el capítulo 1, versículo 6, encontramos otro fragmento desconcertante. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí vemos una escena que parece describir una reunión o asamblea en la corte celestial. Si fueran simplemente ángeles, ¿por qué no se les llama así directamente? ¿Por qué utilizar la expresión hijos de Dios? El misterio se profundiza aún más en Génesis capítulo 6. Allí se relata cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellas. Este episodio plantea preguntas inquietantes. ¿Quiénes eran realmente estos hijos de Dios? ¿Acaso podían unirse físicamente con los humanos? Si eran ángeles, ¿cómo es que podían tener relaciones físicas con mujeres humanas? ¿Estamos ante una realidad que mezcla lo espiritual y lo material de una manera que aún no comprendemos? Muchos estudiosos consideran que este pasaje de Génesis es prueba de que los hijos de Dios eran seres espirituales que interactuaron físicamente con la humanidad, lo cual nos lleva a una cuestión aún más perturbadora. Si podían interactuar con los humanos, ¿podrían haber existido antes del hombre, en un tiempo previo a la humanidad como la conocemos? En el Salmo 89, versículo 6, también encontramos una referencia significativa. Porque, ¿quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién como Él entre los hijos de Dios? Esto sugiere que los hijos de Dios son seres celestiales, pero ¿son simplemente ángeles o hay un orden superior, una jerarquía más elevada en el mundo espiritual de la que poco sabemos? La repetición constante de la expresión hijos de Dios en diferentes contextos bíblicos nos lleva a una conclusión inevitable. Existía una orden celestial antes de la creación del hombre, una presencia viva y activa desde los cimientos del mundo, que continúa existiendo a lo largo de toda la historia sagrada. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta. Si estos seres existían antes de Adán, ¿cuál era su propósito? ¿Solo observaban la creación o eran custodios de un conocimiento perdido? ¿Cumplieron un papel más directo, quizás incluso determinante, en el desarrollo de la creación? Aquí es donde comenzamos a entrar en un territorio poco explorado. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades con propósitos específicos dentro del gran diseño del universo creado por Dios. ¿Y si el mundo no fue creado únicamente para los seres humanos, sino como parte de un plan mucho más vasto, que aún hoy se nos escapa de la comprensión? Las Escrituras nos muestran que estos seres estuvieron presentes desde el amanecer de la creación. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué sucedió con ellos tras la llegada del hombre? Ahora que hemos sentado las bases, podemos adentrarnos en las principales teorías acerca de la identidad de los hijos de Dios. Y créeme, lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en que entiendes la creación. Una de las interpretaciones más aceptadas sostiene que los hijos de Dios eran ángeles. Esta visión se basa en que, en varias partes de la Biblia, los ángeles son descritos como moradores celestiales que existían antes de la creación de la humanidad. El libro de Job, en el capítulo 38, menciona cómo los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios fundaba la tierra. Esto indica que estaban ahí desde el principio, presenciando cada acto del Creador. Según la tradición cristiana, los ángeles fueron creados antes que el hombre y tenían diferentes funciones. Algunos eran mensajeros, otros guerreros, y otros servían en la presencia directa de Dios. Pero si los hijos de Dios eran simplemente ángeles, ¿significa eso que todos permanecieron fieles? Como relata el libro de Enoc, un texto antiguo de la tradición judía, ¿hubo quienes se desviaron de su propósito? El libro de Enoc habla de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y dieron origen a una raza híbrida. ¿Podrían ser estos vigilantes los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios serían seres poderosos que existieron antes de la humanidad y que desempeñaron un papel directo en la creación y en la historia cósmica. Pero esta no es la única explicación. Hay otras teorías que exploraremos en el siguiente episodio. ¿Te has imaginado alguna vez que pudieron existir espíritus o almas mucho antes de que el mundo físico que conocemos fuera formado? En algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones dentro del judaísmo antiguo,
Se sostiene la fascinante idea de que, antes de que Dios trajera al mundo material a la existencia, ya había creado almas o seres espirituales que aguardaban un propósito superior. Esta concepción puede parecer extraña o incluso desconcertante para muchos, pero lo cierto es que hay pasajes en la Biblia que podrían respaldar esta visión de un orden espiritual anterior a la humanidad. Mira lo que se menciona en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía; antes de que nacieras, te consagré. Estas palabras sugieren que la esencia o el espíritu de Jeremías existía incluso antes de su nacimiento físico. Ahora bien, si esto era cierto para Jeremías, ¿no podría ser también cierto para otros? ¿Y si hubiera sido así para aquellos enigmáticos hijos de Dios? Si su existencia antecede a la de la humanidad, podríamos estar hablando de seres espirituales que esperaban su momento en el plan divino antes de recibir un cuerpo físico o una misión en el mundo terrenal. Esta teoría abre una pregunta inquietante. Si esos hijos de Dios eran entidades creadas antes de la humanidad, ¿realmente Adán fue el primer ser hecho por Dios? ¿O simplemente fue el primero en habitar la tierra en forma humana, mientras otros seres ya existían en otra dimensión o estado espiritual? Aunque esta hipótesis puede parecer radical desde la perspectiva de muchas enseñanzas tradicionales, ofrece una explicación lógica de por qué los hijos de Dios ya estaban presentes en los momentos cruciales de la creación del mundo, tal como lo narran varios pasajes bíblicos. Además, explica por qué aparecen interactuando con Dios y, en algunos casos, con la humanidad misma. Sin embargo, hay otra teoría, una que podría desafiar incluso las concepciones más firmes sobre la historia de la creación. Esta idea se basa en la conocida como teoría de la brecha o teoría del intervalo. Según esta visión, habría existido un periodo de tiempo indefinido entre lo que hoy conocemos como el primer y el segundo versículo del libro del Génesis. Pongámoslo en contexto. El Génesis comienza diciendo: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y a continuación leemos: «La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo». Aquí es donde surge un detalle clave. La palabra hebrea que en muchas traducciones se presenta como estaba también puede interpretarse como se volvió o llegó a ser. Esto significaría que el texto podría estar diciendo que la tierra se volvió desordenada y vacía, insinuando que algo anterior había existido y fue arrasado o destruido. Si eso es correcto, entonces la historia que conocemos podría no ser la primera creación, sino una reconstrucción o una nueva etapa después de un evento catastrófico. En ese escenario, los hijos de Dios podrían haber pertenecido a ese mundo previo, a una civilización espiritual o incluso física que existió antes de la humanidad tal como la conocemos. Y si esa creación anterior fue destruida, ¿qué fue de esos seres? Tal vez no fueron aniquilados, sino que continuaron existiendo en otro plano, desempeñando funciones que aún afectan el curso del mundo. De ser así, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primero de una nueva era dentro de un ciclo mucho más amplio de creación y restauración. Esta visión también encaja con lo que se narra sobre la rebelión de Lucifer y la caída de muchos ángeles. Si hubo una civilización anterior a Adán, ¿acaso la rebelión de Lucifer ocurrió en ese periodo? ¿Estaban los hijos de Dios relacionados con esa antigua historia, como testigos o incluso como protagonistas de una rebelión que marcó el destino del universo? Lo cierto es que, fueran quienes fueran estos hijos de Dios, hay algo que parece incuestionable. Existieron antes del ser humano y tuvieron un papel fundamental en la historia de la creación. ¿Eran ángeles? ¿Eran almas preexistentes esperando un propósito? ¿O eran entidades pertenecientes a una creación anterior, olvidada o deliberadamente omitida de los relatos tradicionales? Cada una de estas teorías nos lleva a replantearnos nuestra comprensión sobre la verdadera naturaleza de la historia divina y el lugar que ocupamos en ella. Pero todavía queda una pregunta inquietante sin respuesta. Si estos hijos de Dios estuvieron presentes antes de la humanidad, ¿qué fue de ellos después de la creación de Adán? ¿Fueron apartados? ¿Desaparecieron? O tal vez su influencia permanece activa hasta hoy, aunque no seamos capaces de percibirla claramente. En el siguiente punto de nuestro viaje, vamos a adentrarnos todavía más en este misterio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar radicalmente tu visión de los orígenes de la creación. Ahora que hemos explorado algunas de las teorías más importantes sobre los hijos de Dios, surge una cuestión aún más intrigante. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos seres en el diseño de la creación? Si existieron antes que Adán, ¿cuál era su relación con el mundo material? Y, lo que es aún más crucial, ¿qué sucedió con ellos después de la aparición del hombre? La Biblia solo ofrece destellos de este enigma.
Nos deja vacíos que han generado incontables hipótesis a lo largo de la historia. Sin embargo, al examinar los textos sagrados, los escritos apócrifos y las tradiciones más antiguas, es posible hallar pistas que sugieren respuestas sorprendentes. Si los hijos de Dios ya existían antes de la creación de la humanidad, significa que había un orden espiritual perfectamente establecido, una jerarquía previa a la aparición del hombre. Pero, ¿cómo funcionaba esa estructura? Muchos teólogos interpretan que la Biblia da a entender un esquema jerárquico de poder celestial, donde diferentes tipos de seres espirituales cumplían funciones distintas. En la cúspide de esa organización estaría Dios, seguido de los arcángeles, los querubines y los serafines. Pero, ¿dónde se ubican los hijos de Dios dentro de esa escala? Una teoría sumamente fascinante plantea que estos hijos de Dios formaban parte de un consejo divino, una especie de asamblea celestial encargada de regir ciertos aspectos de la creación. Esta idea se encuentra reforzada en el Salmo 82, versículo 1, que dice: Dios preside en la gran asamblea, juzga en medio de los dioses. Aquí, el término dioses proviene del hebreo Elohim, que puede interpretarse como seres divinos o entidades espirituales superiores. Esto sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido miembros de un consejo encargado de gobernar y administrar diversos elementos de la creación, actuando como guardianes e instructores, quizá incluso como jueces que vigilaban el equilibrio entre el bien y el mal. Si los hijos de Dios realmente ocupaban una posición tan alta y cercana a la divinidad, ¿por qué se ha perdido tanta información sobre ellos? ¿Por qué no sabemos más de su papel y su destino? Estas preguntas siguen sin respuesta, por ahora. Pero no te preocupes. Seguiremos profundizando en este misterio en los próximos episodios. Y créeme, lo que viene podría cambiar tu forma de ver la creación y el papel del ser humano en el universo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de la creación del hombre, los hijos de Dios prácticamente desaparecen de la narrativa bíblica? Es como si, de repente, estos seres enigmáticos se desvanecieran, quedando solo rastros y ecos en los textos sagrados. ¿Acaso su papel fue transformado por completo o sucedió algo que los hizo retirarse del escenario principal de la historia? Si observamos con atención las tradiciones tanto cristianas como judías, existe un evento colosal que podría explicar su misteriosa ausencia: la rebelión en los cielos. Un levantamiento liderado por uno de los seres espirituales más poderosos que Dios había creado, el portador de luz, conocido como Lucifer. Los libros del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 14, y Ezequiel, capítulo 28, nos describen una rebelión en el reino celestial. Una sublevación que trajo como consecuencia la caída de muchos ángeles, quienes después serían conocidos como demonios. Pero aquí es donde surge una cuestión aún más intrigante. ¿Qué pasaría si esa rebelión estuviera directamente relacionada con los hijos de Dios? Imagina por un momento que esos hijos de Dios pertenecieran a una orden celestial anterior a la creación de la humanidad. Algunos de ellos, quizás, decidieron seguir a Lucifer en su rebelión contra el Creador, desafiando la voluntad divina. Mientras tanto, otros podrían haber permanecido leales, fieles a su propósito original. Este escenario podría explicar por qué, en ciertos pasajes bíblicos, los hijos de Dios son mencionados de manera positiva, como ocurre en Job, capítulo 38, versículo 7, donde se describe cómo ellos aclamaban de júbilo durante la creación del mundo. Y, sin embargo, en otros textos, como Génesis capítulo 6, versículo 2, los vemos tomando mujeres humanas como esposas, en un acto que parece quebrantar los límites establecidos por Dios. En el antiguo libro de Enoc, un texto respetado por varias comunidades antiguas, aunque no incluido en el canon bíblico tradicional, se detalla la historia de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Según este relato, estos seres descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos, quebrantando leyes divinas. Si esta narración tiene algún fundamento, podríamos estar frente a un escenario en el que ciertos hijos de Dios cayeron en desgracia por sus actos, mientras otros continuaron cumpliendo sus funciones dentro del plan celestial. Pero existe otra posibilidad, igual de inquietante. Una teoría sugiere que los hijos de Dios tenían una función específica antes de que el hombre fuera creado. Una responsabilidad que, una vez creada la humanidad, fue transferida a los seres humanos. Si analizamos cuidadosamente el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, encontramos que Dios le da a Adán un mandato muy preciso. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces de mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Esto indica que,
A partir de entonces, la humanidad recibió el dominio sobre el mundo físico. Pero si Adán y Eva fueron los primeros en recibir esta autoridad, ¿quién ejercía ese control antes de ellos? Si los hijos de Dios existieron antes del hombre, ¿podría significar que ellos fueron los primeros administradores espirituales de la creación? Al crear a Adán y Eva, Dios habría transferido esa autoridad a la humanidad, haciendo de ellos los nuevos guardianes y gobernantes de la tierra. Esto podría explicar por qué los hijos de Dios parecen desaparecer gradualmente de la narrativa bíblica, no porque hubieran dejado de existir, sino porque su papel había cambiado. La humanidad se convirtió en el centro del relato divino, en los nuevos actores principales de la historia sagrada. Sin embargo, este cambio de poder, ¿fue aceptado pacíficamente por todos estos seres? O quizás, algunos se rebelaron, intentando recuperar la posición de dominio que habían perdido. Este pensamiento nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si estos hijos de Dios existieron antes de la humanidad y algunos se rebelaron, ¿podría su influencia seguir presente incluso hoy? La Biblia nos ofrece pistas sobre seres espirituales que continúan operando detrás de los acontecimientos del mundo. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, donde se menciona a un ser espiritual llamado el príncipe de Persia, quien luchaba contra el mensajero enviado a Daniel. Esto sugiere que existen fuerzas espirituales que ejercen poder sobre naciones y sucesos humanos, operando tras el velo de nuestra realidad visible. Si conectamos esto con la teoría de los hijos de Dios, podríamos concluir que algunos de estos seres todavía actúan en el mundo, influyendo en el destino de la humanidad de maneras que apenas comenzamos a sospechar. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para aceptar esta posibilidad? Quizás la historia de la creación que conocemos sea solo una pequeña parte del gran relato universal. Tal vez haya misterios profundos que aún no han sido revelados por completo. Y puede que los hijos de Dios sean la clave para comprender ese panorama más amplio. Si ellos estaban presentes antes de la humanidad, y si su influencia aún puede sentirse, ¿qué significa eso para nosotros? La respuesta podría estar oculta en aquello que frecuentemente pasamos por alto, el verdadero propósito de la creación y el lugar que el ser humano ocupa dentro de ella. Esto nos lleva al punto más crucial de nuestra exploración. Un punto que, sin duda, podría transformar radicalmente nuestra comprensión del universo y nuestro papel en él. Ahora que hemos desvelado los misterios en torno a los hijos de Dios, sus identidades y los posibles roles que desempeñaron antes de la humanidad, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál fue el propósito final del hombre en el plan de Dios? ¿Te has detenido a pensar qué significa todo esto para nosotros? Si realmente existieron seres espirituales antes de la creación del hombre, si fueron testigos del nacimiento del universo e incluso, en algunos casos, influyeron directamente en el destino de la humanidad, entonces, ¿seguimos creyendo que somos los únicos protagonistas de esta historia? La enseñanza tradicional nos dice que Dios creó al ser humano como la cúspide de su creación, colocándolo en el centro de todo lo existente. Pero, ¿y si la humanidad no fuera más que una pieza dentro de un plan divino mucho más vasto, un diseño que abarca esferas de existencia que van más allá de nuestro entendimiento? En la Biblia vemos que Dios no solo dio origen al mundo físico, sino que también creó reinos espirituales, estructuras celestiales y órdenes cósmicas que desafían cualquier explicación humana. En medio de este majestuoso escenario, la aparición de Adán y Eva podría haber representado no el comienzo de la creación, sino una nueva etapa dentro del plan eterno del Creador. Esto nos lleva a pensar que, aunque Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en habitar la tierra, no necesariamente fueron las primeras criaturas que Dios diseñó. Podrían haber sido los primeros de una nueva categoría de seres, encargados de cumplir un papel específico en una narrativa que se había estado desarrollando desde tiempos inmemoriales. Y si los hijos de Dios existieron antes, entonces podemos concluir que la obra de Dios no comenzó ni termina con la humanidad. Formamos parte de una historia infinita, una que sigue escribiéndose incluso en nuestros días. Se nos entregó la tierra para que la gobernáramos, pero esa autoridad conlleva una responsabilidad mucho mayor de la que imaginamos. Aquí surge una pregunta crucial. Además del dominio sobre el mundo físico, ¿tenemos también un papel espiritual que desempeñar? La Biblia nos enseña, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no solo somos seres materiales, sino también portadores de una esencia divina, un reflejo del Creador, dotado de propósito, autoridad y responsabilidad.
Si los hijos de Dios fueron quienes gobernaron la creación antes de la humanidad, entonces la llegada de los hombres representó una transformación radical en la estructura del cosmos. Dios no solo creó al ser humano, sino que le otorgó una misión sagrada: ser el administrador de su creación. Pero ahora debemos hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Hemos cumplido esa misión? ¿O, al igual que algunos de los hijos de Dios, nos hemos desviado del propósito divino? El hecho de que ciertos hijos de Dios se hayan revelado en el pasado nos lleva a reflexionar sobre los conflictos espirituales que enfrenta la humanidad hasta el día de hoy. La lucha constante entre el bien y el mal, la tentación, la caída y la búsqueda de redención podrían ser ecos de una guerra mucho más antigua de lo que jamás hemos imaginado. La Biblia misma nos advierte sobre una batalla invisible, una guerra que se libra más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, leemos: No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje refuerza la idea de que existen fuerzas espirituales que siguen actuando e influyendo en el destino de la humanidad. ¿Podrían estas fuerzas ser los mismos hijos de Dios que alguna vez se rebelaron y que ahora buscan desviar al hombre de su camino? Es posible. Pero también es cierto que existen aquellos que permanecen fieles a Dios, trabajando incansablemente para restaurar el orden divino. Esto significa que no estamos solos en este viaje. Formamos parte de un conflicto cósmico que trasciende generaciones y dimensiones. Lo que pocos saben es que nosotros también tenemos un papel clave en este misterio. Un rol que puede determinar el desenlace de esta batalla entre la luz y la oscuridad. Y ahora la pregunta es para ti. Después de haber explorado estas posibilidades, después de haber considerado estas teorías que nos remontan a los inicios del tiempo, ¿qué piensas tú de todo esto? Si los hijos de Dios existieron antes de la humanidad, y si su influencia aún puede sentirse en el presente, ¿cómo cambia eso tu visión sobre la historia de la creación? ¿Sobre el propósito de tu propia vida? ¿Crees que la humanidad está cumpliendo el destino para el que fue creada? ¿O acaso seguimos buscando comprender nuestro verdadero lugar en el plan de Dios? Quizás todo esto que hemos analizado no sea más que una parte de la historia. Tal vez aún queden secretos escondidos desde el principio de los tiempos, verdades que aguardan ser reveladas. ¿Estamos listos para descubrir la verdad? La realidad es que, cuando examinamos la Biblia detenidamente, nos damos cuenta de que muchas preguntas aún siguen sin respuesta. Y tal vez encontrar esas respuestas sea, en sí mismo, parte del propósito de nuestra existencia. Este no es el final del misterio. De hecho, es solo el comienzo. El enigma de los hijos de Dios, la creación del hombre, la batalla espiritual que continúa y los secretos ocultos en la palabra sagrada son un vasto campo de conocimiento que desafía nuestra comprensión y nos invita a pensar más allá de lo que nos han enseñado. Ahora quiero saber de ti. De todas estas teorías, ¿cuál crees que es la más cercana a la verdad? ¿Piensas que los hijos de Dios eran ángeles? ¿Tal vez almas preexistentes? ¿O eran parte de una creación anterior que fue olvidada en el tiempo? Déjame tu comentario y comparte tu opinión. Tu perspectiva es muy valiosa en esta comunidad que busca la verdad detrás de los misterios sagrados. Si este video te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal Leyendas y Milagros Bíblicos. No olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos, donde seguiremos explorando los secretos más antiguos de la creación. Recuerda, la verdad siempre ha estado frente a nosotros. Solo necesitamos abrir los ojos para verla.